Shalom Aleichem, bienvenidos, buenas tardes, buen día, buenos lo que sean, cada uno en su parte del mundo. Hoy tenemos una clase muy particular, especial, como preparación, por así decir, para los días que se vienen del 19 de Kislev. Hoy en particular es el 14 de Kislev. Y la verdad es que es un día también muy especial por varias razones. Una de las razones hoy es el día del casamiento del Rebbe. En el año 1928, el Rebbe se casó en Europa con la hija del Rebbe anterior. Bueno, esto básicamente el Rebbe mismo explicó que este día es el día que él se unió, por así decir, a los Hasidim a través de casarse con la hija del Rebbe anterior, etc. Entonces es un día especial dentro del mundo Chabad. La clase de hoy también está relacionada con el 14 de Kislev. Está dedicada esta clase a Valentín, el hijo de Félix, para que tenga Aliyah Saneshama, que su alma sea elevada en el Gan Eden, en el paraíso, y vamos a estudiar algo que tiene que ver con el 19 de Kislev, falta poco, en la semana que viene, pocos días. El 19 de Kislev es un día muy especial, es el día de la liberación del Alter Rebbe. Ahí yo preparé algo muy, muy cortito, escritos, muy cortito solamente para tenerlo presente. El Alter Rebbe fue el fundador del movimiento Chabad y sin entrar en toda la historia del 19 de Kislev, porque va a ser muy larga y no quiero hacer toda una clase sobre este tema ahora mismo, pero el 19 de Kislev es el día en que fue liberado de la cárcel zarista, fue acusado, estuvo 53 días en la cárcel, fue acusado de que estaba apoyando al gobierno turco, perdón, que estaba en guerra con el gobierno ruso, en ese momento era el Imperio Otomano, y era una acusación falsa, porque el Alter Rebbe en realidad estaba juntando dinero para los judíos pobres que vivían en la tierra de Israel, que estaba bajo el gobierno del Imperio Otomano. Pero aquellos que estaban en contra de las enseñanzas del Alter Rebbe, en contra del hasidismo, acusaron al Alter Rebbe de traición contra el Imperio ruso, porque estaba dando dinero al Imperio Otomano. Y bueno, por supuesto, esto disparó que el Alter Rebbe fue puesto en prisión. Ok, toda la historia de Yutes Kislev, 19 de Kislev, ahora no es el momento. La cuestión es que el 19 de Kislev el Alter Rebbe fue liberado. Y esta liberación no fue solamente una liberación particular para él, sino que en realidad funcionó como una liberación general para el movimiento hasídico Chabad, por supuesto, y para el movimiento hasídico en general. Hasid que fue fundado por el Baal Shem Tov, fue completamente liberado en el día de Yustes Kislev, 19 de Kislev. La razón de esto es porque, de vuelta, no es que pusieron en prisión al Alter Rebbe porque tenían un problema personal con el Alter Rebbe, sino que lo acusaron de algo que al Imperio Ruso le iba a importar, que era apoyar al Imperio Otomano que estaba en guerra con el Imperio Ruso. Pero la clave de la acusación, en realidad, era que había gente, se los conoce como misnagdim, como opositores, había mucha gente opositora al hasidismo. Entonces no querían que el Alter Rebbe continúe enseñando, porque justamente estaban opuestos al hasidismo. Muy bien, esto es súper brevemente la historia de Yutes Kislev, que se lo conoce como el Rosh Hashanah le Hasides, el día del comienzo del año para el pensamiento hasídico. Es un día extremadamente importante, especial, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a estudiar una charla del Rebbe. Esta charla del Rebbe es de 1984, 1983, 84, 82, 83, en donde el Rebbe explica una carta, una parte de una carta del Alter Rebbe, que él mismo escribió. De hecho, ahí no se ve la foto del Alter Rebbe, pero bueno, ahí se puede ver la foto del Alter Rebbe, que en realidad no es una foto. Este dibujo lo tenemos porque los rusos, es una foto de la cara del Alter Rebbe, los rusos tenían un dibujante, estamos hablando del año 1800, 1798, ¿ok? Tenían un dibujante, no había fotos, un dibujante que dibujaba el rostro de cada uno de los prisioneros. Y cuando el Alter Rebbe fue puesto en prisión, el dibujante dibujó al Alter Rebbe. Años después, el nieto del Alter Rebbe, Tzemach Tzedek, también estuvo en prisión. Los Rebbeim de Chabad eran buena gente, estaban todos en prisión. Menos el Rebbe nuestro, estuvieron todos en prisión, es interesante. La cuestión es que el Tzemach Tzedek, mientras él estuvo en prisión, vio este dibujo, no recuerdo exacto cómo llegó a sus manos este dibujo, y dijo, este es mi Zaide, este es mi abuelo, este es el Alter Rebbe. Y lo compró de la persona que lo tenía en su posesión, a este dibujo, a cambio de una braja, de una bendición, un papelito. El Tzemach Tzedek escribió en un papelito una bendición,
Si no recuerdo mal, era para que este hombre tenga hijos, y efectivamente tuvo hijos este hombre. A cambio de esto, el Tzemach Tzedek se quedó con el dibujo del rostro del Alter Rebbe, y es el único dibujo que tenemos que nos da un poco de idea de lo que era el Alter Rebbe. Bien, dicho todo esto, lo que vamos a estudiar es una sija, una charla del Rebbe que explica una parte de una carta del Alter Rebbe que él escribió para celebrar justamente su liberación. Y él escribió esta carta a otros dos rabinos, gigantes de su época también, a Levi Yitzhak de Berdichev, que es un personaje muy interesante también, a Reb Boruch de Mezhibush, otro personaje también, hasídicos, y les escribió una carta. Y en la carta, a propósito me pareció importante que vean el texto, en la carta le escribió así: Dios hizo maravillas en la tierra, en su liberación, y se tornó, perdón, maravilloso y grande su nombre, grande y santo en público. O sea, la gente en público vio la grandeza del nombre de Dios, y en particular a los ojos de todos los ministros y pueblos. Esto estamos hablando de no judíos. El Rebbe está haciendo una clara, no solamente referencia, alusión, está hablando de los no judíos que fueron instrumentales también en su liberación, más allá de toda la historia, en todos los países del rey. El rey en este caso está parafraseando, acá el Alter Rebbe está parafraseando el texto de Esther, de Megilat Esther, del texto del libro de Esther, etc. La cuestión es que Rusia siempre fue un imperio compuesto por muchos países, hasta el día de hoy lo es. Dudoso esto como decirlo, pero no importa. La cuestión es que todos reconocieron que a sus ojos, a los ojos de estos ministros, de los pueblos, etcétera, fue maravillosa la cuestión de la liberación del Alter Rebbe, increíblemente. Y dijeron sobre esto: de Dios, acá está, es un error, no es me, es de Dios fue todo esto. Me Hashem, Isaac Kolzois, de Dios fue todo esto. Hini Flas Beineinu, es una maravilla a nuestros ojos. Acá decir de Dios. Vemos de la carta del Alter Rebbe que evidentemente él puso un énfasis en los no judíos en su liberación del 19 de Kislev. Es interesante mencionar, más allá de esta charla que estamos estudiando, que es un pedacito de las charlas del Rebbe, de vuelta, años 82-83, de Yutes Kislev. El Rebbe hablaba por horas, Yutes Kislev, profundos y asuntos profundos, como pocos, y en muchos casos hablaba de los no judíos también. Y vamos a ver por qué. Paciencia. Vamos a estudiarlo esto. El Rebbe pregunta algo muy simple en todo esto. En adición a conectarlo con la parsha de esta semana, la parsha de esta semana se llama Parshas Vayishlach, en donde aquellos que quieran estudiar con un poquitito más de profundidad, no lo vamos a hacer ahora, pero aquellos que quieran estudiar con más profundidad, los invito a ver el comentario de Ramban, Nachmanides, en Parshas Vayishlach, respecto de toda la historia de Shem y Dina. Shem viola a Dina, y Shimon y Levi destruyen la ciudad de Shem, recuperan a Dina. El comentario de Ramban, Nachmanides, es interesantísimo porque ahí plantea Nachmanides muchos, eh, muchos asuntos respecto de los preceptos de Bnei Noach, específicamente hablando de esto. La opinión de Ramban es muy interesante respecto de esto, difiere de Rambam, de Maimónides respecto de esto. Hoy no vamos a hacer una clase sobre esta discusión entre ellos, pero lo que sí, con seguridad podemos decir, es que vale la pena sentarse y ocuparse de ver el comentario de Ramban. Nachmanides está en Sefaria, está online. Creo que es bastante fácil encontrarlo, incluso si no saben hebreo, está en inglés también. No sé si está en español, pero sea como fuere, esta es la relación entre toda la liberación de Yutes Kislev, 19 de Kislev, con las maravillas que el Alter Rebbe dice que las naciones del mundo vieron, con la parsha de esta semana, en donde la parsha de esta semana hay toda una historia muy profunda y muy importante respecto de Bnei Noach. Cómo la ciudad de Shem, los habitantes de la ciudad de Shem, encubrieron a su príncipe, que se llamaba Shem también, y por causa de esto murió. Tuvo pena de muerte, por así decir, que la aplicaron Shimon y Levi. Ok, los que saben la parsha, que vayan a estudiarlo. Los que pueden leer el Ramban, los invito a leerlo porque es fantástico, es interesantísimo. Volvemos al Alter Rebbe. Tenemos que entender, el Alter Rebbe envió esta carta, este pedacito de carta, la carta más larga, pero esto es un pedacito de la carta, a dos grandes colegas, dos grandes rabinos. Básicamente la pregunta del Rebbe es,
¿por qué el Alter Rebbe tenía que hablar de los no judíos, de vuelta, a los ojos de los ministros y los pueblos en los países del rey, que todos dijeron qué maravilla? ¿Qué importan los no judíos en Yutes Kislev, el 19 de Kislev? ¿Por qué el Rebbe, perdón, el Alter Rebbe se puso a hablar de este tema? ¿Cuál es el asunto acá? Esta es básicamente la pregunta que dispara todo el resto de la charla que la vamos a estudiar. Sabemos que todo tiene que ver con providencia divina, supervisión de Hashem. Él es el que supervisa el mundo, él es el que controla el mundo. Quiere decir que todo lo que ocurre en Yutes Kislev, el 19 de Kislev, también tiene que ver con providencia divina. Él es el que liberó al Alter Rebbe el 19 de Kislev. Y el Alter Rebbe escribió esta carta y evidentemente hay algo que tiene que ver, una relación muy profunda entre el 19 de Kislev y los no judíos. Muy profunda relación, que la vamos a estudiar. Bien, un paso más. El 19 de Kislev, como dijimos anteriormente, Yutes Kislev, es el día de la liberación no solamente del Alter Rebbe, sino también del hasidismo en general. Toiros Hasides, hasidismo en general. Uno de los asuntos centrales del hasidismo es la venida de Moshiach. Nos cuenta el Baal Shem Tov, él escribió una carta a su yerno, Gershon Kotover se llamaba, que tuvo una aliyah Saneshama. Su alma se elevó en el Gan Eden, en el paraíso, y se encontró con Mashiach. Es famoso el asunto. Y el Baal Shem Tov le preguntó a Mashiach, entre otras cuestiones, ¿cuándo vas a venir? Y el Mashiach le respondió, cuando se esparzan tus manantiales hacia afuera. Es decir, cuando todas las enseñanzas hasídicas lleguen, o cuando las enseñanzas hasídicas lleguen a todos lados, mejor dicho, eso es cuando llega Moshiach. Y evidentemente, si este es el asunto de Hasides, y la liberación del Alter Rebbe tiene que ver con una liberación de Hasides también, del pensamiento hasídico, evidentemente, la venida del Moshiach tiene que ver con la liberación del Alter Rebbe. Y si la liberación del Alter Rebbe tiene que ver con los no judíos, he aquí, la venida del Moshiach tiene que ver con los no judíos también. No debemos pensar que esto es un trabajo de los judíos exclusivamente, que los judíos traigan a Mashiach y vamos a estar todos bien. Ah, ah. Los no judíos también tienen que trabajar para la venida del Mashiach. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ok, vamos a ver. Paciencia. Estas son básicamente las cuestiones que plantea el Rebbe. El Rebbe intenta, por así decir, dar una respuesta de qué relación tienen los no judíos con el 19 de Kislev. ¿Por qué el Alter Rebbe escribió en su carta que los no judíos estaban maravillados, los ministros del rey en Rusia, las otras naciones, estaban maravillados con las maravillas que hizo Dios, valga la redundancia, etcétera? El Rebbe intenta dar una respuesta diciendo como que Hasides es correcto, esto va bien, pero esto no explica por qué era necesario hablar de los no judíos a estos otros rabinos a quienes el Alter Rebbe les envió la carta. O sea, si todo el punto es explicar, bueno, Hasides ganó, fui liberado. Volvemos a la pregunta anterior. ¿Qué importan los no judíos? ¿Qué tiene que ver? Bien, para explicar todo esto, como dijimos antes, el Rebbe plantea la idea de que la revelación del hasidismo tiene directa relación con la venida de Moshiach. Moshiach viene cuando cuando el hasidismo llega a todas las esquinas y puntas de la tierra. Muy bien. De acuerdo a esto, por cuanto el Alter Rebbe escribe en su carta que esto tiene que ver con los no judíos también, evidentemente la venida del Moshiach y el esparcimiento del hasidismo tiene que ver con los no judíos también, que esto es lo que planteamos anteriormente. Y para explicar todo esto, ahora vamos a leer de adentro porque es muy interesante como el Rebbe lo plantea. Hasta aquí yo expliqué, digamos, por afuera los asuntos, que es lo que nos lleva a esta explicación que el Rebbe ofrece. La idea es la siguiente. Dice el versículo en Mija, el capítulo 7, el versículo 15, así como los días en que saliste de Egipto, te mostraré maravillas. Mija está hablando ahí de la redención que estamos esperando con el Mashiach pronto en nuestros días. Y lo que Mija está diciendo es, así como en la época de Egipto, vimos maravillas, en donde el pueblo de Israel salió de Egipto con grandes maravillas, las plagas y la apertura del mar de juncos, etcétera.
De la misma manera, con la venida de Moshiach vamos a ver grandes maravillas. Esto es lo que está diciendo Mija. Quiere decir que hay una conexión entre la salida de Egipto con la redención final, futura. En ambos veremos maravillas, y las maravillas de la redención futura van a ser maravillas incluso en comparación con las maravillas de la salida de Egipto. Cosas totalmente impresionantes que ni siquiera sabemos cómo mencionarlas, ni cómo hablarlas, etc. Ahora bien, para que el pueblo de Israel efectivamente salgan de Egipto y puedan recibir la Toira en el monte Sinai, como está explicado ampliamente en la Toira, en Parshas Shmois, las Parshas que siguen, hasta Parshas Isroi, el comienzo del segundo libro de la Toira, el pueblo de Israel tuvo que pasar por, por Egipto, por el sufrimiento de Egipto. En la práctica, el pueblo de Israel estuvo 210 años, repito, 210 años en Egipto. La cuenta de 400 años el pacto entre Dios y Abraham en Parshas Lech Lecho es desde el nacimiento de Yitzhak. No voy a entrar en el detalle de eso, está en Rashi, lo pueden ir a leer aquellos que tienen acceso a esto. El punto es que el pueblo de Israel sufrió en Egipto. Fueron esclavos, subsirvientes, real sufrimiento. La Torah lo llama Avodas Parej, un trabajo que te rompía, te destruía, por así decir, te quebraba. Esto es respecto del pueblo de Israel. Pero ahora bien, la salida de Egipto no fue solamente una novedad para el pueblo de Israel. Ok, el pueblo de Israel salió de Egipto, qué bueno. No, el Rebbe explica que también hubo una novedad para los egipcios mismos y en general las naciones del mundo. Los egipcios también, entre comillas, ganaron algo con toda la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto. O sea, no solamente el hecho, el día en que salió, el día de Pesaj, etcétera, no. De toda la historia, las plagas, la salida, etcétera. Todo esto no es algo exclusivo para el pueblo de Israel, sino que esto tiene que ver también con las naciones del mundo. ¿Por qué? La Toira dice claramente en Payas Vaeira, van a saber, van a conocer los egipcios que yo soy Dios. Es decir, que el faraón, Paroi, el faraón, y los egipcios en general, ellos no tenían ninguna relación con este nombre de Dios. Ahora vamos, pequeño detalle antes de seguir adelante en la charla, para entender de lo que está hablando el Rebbe. Hay infinitos nombres de Dios. Nachmanides, Ramban, que es el personaje que yo invité anteriormente a leer su comentario en Payas Vaishlach, el Ramban explica en su introducción a la Toira que toda la Toira entera son nombres de Dios. Las combinaciones de las palabras, las letras, etcétera, son todos nombres de Dios. Dios tiene muchos nombres, pero hay dos nombres generales que expresan algo muy particular. El nombre número uno lo llamamos, es solamente una palabra que no tiene ningún significado, Shema Valle. El Shema Valle, el nombre Avaye, representa el tetragramaton, que son cuatro letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Y estas cuatro letras representan la infinitud divina. Hoyo, hoy bebe ie. Dios fue, es y será. Dios es infinito, no tiene límites de tiempo ni espacio. Trasciende el tiempo y el espacio. Este es un nombre de Dios. Lo vamos a llamar de ahora en adelante Havaye. Hay otro nombre de Dios que se llama Elohim. Elohim representa que la palabra Elohim en sí no es el nombre de Dios y no significa nada. Es solamente una forma respetuosa de referirse a un verdadero nombre de Dios. Elohim, ese nombre representa la naturaleza. De hecho, cuando uno suma las letras de la palabra Elohim, da 86 el número. Cada letra en el hebreo corresponde con un número. Y cuando uno suma las letras de la palabra Hateva, que significa la naturaleza, también da 86. Acá vemos una relación muy profunda entre lo que vemos como natural, en donde la presencia de Dios está oculta, porque la naturaleza, el sol sale, se pone, no hay alguien, no se ve a alguien moviéndolo ahí atrás. Está Dios, pero no se lo ve. Se ve el mundo normal. Entonces el nombre Elohim presenta frente a nuestros ojos la naturaleza, el mundo como lo conocemos. El nombre Avaye trasciende la naturaleza, está más allá de la naturaleza, como dijimos antes, fue, es y será, trasciende tiempo y espacio, aquello que está más allá de la naturaleza. Volvemos ahora al versículo, en Parshas Va'eira, cuando Dios le está explicando a Moishe Rabbeinu sobre las plagas. ¿Qué dice Dios a Moishe? ¿Sabes qué? Mitzrayim, Egipto, junto con el faraón, tienen que saber que yo soy. Yo antes traduje Dios. Y Dios es una palabra en castellano, en español, yo qué sé, no significa nada. El versículo dice Avaye.
Egipto y el faraón tienen que saber que yo soy Abaye. Es decir, tienen que conocer que Dios trasciende la naturaleza, que Dios está por encima de cualquier cosa. Esto es lo que ellos tienen que saber también, los egipcios, con el faraón incluido. Ahora volvemos. El faraón y los egipcios per se no sabían de esta cosa que existe, este nombre que se llama Abaye. De hecho, más aún, cuando Moisés Rabbeinu se presenta frente al faraón al comienzo de las plagas, Parshas Boy, al comienzo de las plagas, lo primero que el faraón le contesta es: yo no sé quién es Dios, tómatela, no sé quién es Dios. Lo yodaites Abaye, dice, yo no sé quién es Abaye. Vos me venís a decir que hay que sacar al pueblo de Israel porque hay que ir a servir a Valle. Yo no sé quién es Valle, dice el faraón. Eso no significa que no sabía que existe un Dios. El faraón sabía perfectamente que existe un Dios, al punto tal que nuestros sabios lo llaman la forma en que los faraones entendían a Dios, Eloicá de Eloicayas, el Señor de los señores. Está ahí por arriba de todo, está muy lejano de nosotros, etcétera. Pero existir existe, esto no hay dudas. El faraón sabía esto, pero el faraón pensaba que Dios no trasciende la naturaleza. Dios está limitado a la naturaleza. Por eso él dijo: "Lo yodaites Avaye". Yo no sé qué es Avaye. ¿Algo que trasciende la naturaleza? No entiendo eso. Yo solamente entiendo aquello que está circunscripto a la naturaleza, Elohim. Eso él lo entendía. Eso el faraón entendía. Pero no entendía Avaye. No lo conocía. Es decir, desde la perspectiva del nombre Elohim, que el faraón efectivamente conocía, el mundo se conduce en forma natural y hay un ocultamiento pleno de la presencia de Dios. Abrís los ojos y no lo ves. Tenés que pensar en él, tenés que tener fe en él, es que todo muy lindo, pero no se lo ve. Esa es la sensación, esa es la perspectiva que presenta el nombre Elohim y que el faraón conocía perfecto. Sabía muy bien. De hecho, cuando Yosef, varias parashot, digamos, anteriores a la salida de Egipto, le presenta al faraón, Parshas Miketz, los sueños, etcétera, y le interpreta los sueños del faraón de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, etcétera. Y Yosef le dice: Elohim te va a explicar tus sueños. No que él se sentía Dios, que dice: Dios me hace a mí entender los sueños, decía Yosef. Pero ¿qué nombre de Dios usa? Elohim. Ah, entonces el faraón dijo: ok, este tipo, Yosef, le llegan mensajes de arriba. Y el faraón entendía esto, no tenía ningún problema con esto. Pero ¿dónde es arriba? Elohim, la naturaleza, el nombre que está, del nombre divino que está relacionado a la naturaleza. Pero cuando Moisés Rabbeinu fue a hablar con el faraón, como dijimos antes, para dejar salir al pueblo de Israel de Egipto, para servir ¿a qué? A Valle en el monte Sinai, a Dios en el monte Sinai, a Valle, el faraón dijo: "No, yo no sé de lo que me estás hablando. ¿Qué es eso? No conozco ese nombre, esa cosa. ¿Trascender? ¿Qué significa trascender? No existe trascender". Muy bien. Dijimos entonces, el nombre Elohim es el que se ocupa de la conducción de la naturaleza, que no, donde no se ve, en la naturaleza, no se ve abiertamente la presencia de Dios. Pero el nombre Avaye se ocupa de la conducción del mundo en forma milagrosa y el faraón no lo conocía. Entonces, si volvemos al versículo de Parshas Boeira, en donde Dios le dice a Moisés Rabbeinu: ¿sabés cuál es la razón de ser de las plagas? ¿Sabés para qué hago esto? Para que sepan que yo soy Avaye. Ah, entonces el faraón también tenía que saber esto. No lo sabía por sí mismo, pero el objetivo de las plagas era que el faraón también reconozca que hay algo que trasciende la naturaleza. Hay algo que va más allá de la naturaleza. Y esto es lo que significa la ganancia que las naciones del mundo, Egipto en general, tuvieron de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahora conocían a Valle. Ahora conocían algo que trasciende la naturaleza, que hasta ese momento no lo conocían, a pesar de que entendían que había un Dios, a pesar de que sabían de Elohim y bla, 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 pero no sabían nada de Abaye. Esto no lo tenían. Y a partir de la salida de Egipto lo tenían. Un ejemplo de esto, plantea el Rebbe, un ejemplo de este asunto, pero en una forma muchísimo más profunda. Esto lo vamos a ver, este ejemplo, pero más profundo, de cómo será la existencia en el futuro por venir, en el mundo por venir.
En adición a que la redención del pueblo de Israel ocurrirá no solamente para el pueblo de Israel, sino que también ocurrirá para las naciones del mundo. Todas las naciones del mundo van a ver, sentir, entender, percibir, etcétera, la Geule, la redención, sin excepción. Y como está escrito en varias profecías de nuestros sabios, de nuestros profetas, perdón, y como Maimónides mismo, el Rambam mismo trae al final de su libro de leyes, o sea que esto es una ley, que Dios reparará el mundo entero, como dice Estefania, porque entonces voy a tornarme a muchas naciones, o a las naciones, mejor dicho, con una lengua clara, para que todos juntos llamen en qué? En el nombre de Abaye. El versículo que usa el profeta Estefania, el nombre de Dios que utiliza el profeta Estefania en el versículo es Abaye. Quiere decir que las naciones del mundo también van a conocer a Abaye en la redención final, no solamente Elohim. Y esto no es solamente algo agregado, o sea, que las naciones del mundo van a entender el nombre este de Dios, cómo Dios trasciende la existencia, etcétera. No es algo agregado a la redención del pueblo de Israel. Bueno, los pobres no judíos también van a tener algo, ¿viste? Les tiramos un huesito, como quien dice, le tira un huesito ahí. No, 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 no es así. Sino que esto establece la redención propiamente dicha. El hecho, ahora vamos a ver cómo lo dice el Rebbe, pero el hecho de que los no judíos también vivir a Dios en la redención divina, en la redención futura, perdón, esto significa que es una redención verdadera. Porque si es una redención solamente para el pueblo de Israel, y hay gente, porciones del mundo que quedan afuera de esta redención, entonces no es completa. Hay algo que quedó afuera. Para que la podamos llamar una redención plena y completa, significa que todos los factores de la creación entera, todos sin excepción, viven esa redención, viven Moshiach. Y esto incluye a los no judíos. De vuelta, como dice Estefania, todos van a llamar en el nombre de Hashem, en el nombre de Avaye, este nombre de Dios, todos juntos. Los no judíos también. En las palabras del Rebbe, por cuanto en la redención futura saldrá, por así decir, la presencia de Dios del exilio, Dios mismo está en exilio porque su presencia está oculta, esto es lo que quiere decir el exilio, un ocultamiento de la presencia de Dios, y se revelará la verdad del nombre de Dios, de manera tal que todos van a entender, todos los seres humanos sin excepción vamos a entender que todas las criaturas, desde los cielos hasta la tierra y lo que hay entre ellos, esto es parafraseando al Rambam, a Maimónides, todos fueron creados de la verdad de la existencia de Dios. Es decir, su verdad, la verdad de Dios, va a estar revelada y esa verdad trasciende la naturaleza, está por encima del mundo material, esa verdad de Dios. Es por eso que se enfatiza en las escrituras, cuando hablan de la redención, cuando hablan de la venida de Moshiach, etcétera, que se va a revelar la gloria de Dios y toda la carne junta va a ver que la boca de Abaye habló. Se habla de la carne, Fleisch se dice en Yiddish. La carne misma, el original de la hija está en Yiddish. La carne misma va a percibir a Dios. ¿Qué significa? No tengo idea. Yo veo con los ojos, huelo con la nariz, pero mi carne no percibe divinidad. Sin embargo, en la época de Moshiach, mi carne misma, mis músculos, mi cuerpo, mis huesos, etcétera, todo percibirá la presencia de Dios. ¿Y qué parte, qué nivel de la presencia de Dios? Abaye, no Elohim, Abaye. Como Dios trasciende la realidad, como Dios trasciende la naturaleza que conocemos. Por cuanto se anulará por completo el ocultamiento de la presencia de Dios, y esto es lo que quiere decir que la presencia de Dios saldrá del exilio, se revelará su presencia, y se revelará la verdad de la existencia divina, y se revelará que el mundo entero y todo lo que lo contiene en realidad existe porque Dios lo crea, como si nos diésemos cuenta que estamos enchufados a Dios y si te desenchufás, morís. Esto se va a revelar en la época de Mashiach. Esto va a ser de manera tal que va a haber toda la carne, parafraseando a Ishaya, toda la carne va a ver esto. Y esto, por supuesto, incluye a todos los asuntos materiales del universo e incluye a todos los seres humanos, sin excepción del mundo entero. Todos van a ver a Dios, todos van a percibir la trascendencia divina.
Y en esto consiste, y esta es la parte quizás más interesante de toda la charla, en esto consiste la diferencia entre la redención del pueblo de Israel de Egipto y la redención final. En la redención de Egipto, el conocimiento que los egipcios ganaron, por así decir, del nombre de Abaye, o sea, cómo Dios trasciende la creación, ese conocimiento llegó a ellos a través de plagas, sufrimientos, entre comillas, golpes, la sufrieron, la pasaron muy mal, murieron, etcétera, etcétera. A través de quebrar a Egipto, es que Egipto, o sea, la gente, etcétera, llegó a reconocer que existe algo que trasciende la naturaleza, el nombre Abaye. Pero tuvieron que sufrir ser quebrados. Antes de ser quebrados, no. Esto fue en la época de Egipto, de la salida del pueblo Israel de Egipto. Pero lo que no es el caso será diferente en la época de la redención final. Como dijimos de vuelta, en nombre de Ishaya, esto es el capítulo 40, versículo 5, en nombre de Ishaya, y verá toda la carne junta que la boca de Abaye habló. Es decir, no será a través de plagas, quebrar, golpes, sino a través de tikkun, reparación. Y es una diferencia gigante, infinita, entre quebrar y reparar. Son dos cosas diferentes. Y como dice el Rambam mismo, que Moshiach, una de las funciones que tiene es hacer un tikkun, hacer una reparación del mundo entero para que todos llamen en el nombre de Dios y servirlos todos juntos. Parafraseando el Rambam, Atzefania. Entonces vemos que hay una diferencia fundamental entre la redención de Egipto y la redención futura. En el caso de la redención de Egipto, había que quebrar a Egipto. En el caso de la redención futura, hay que reparar el mundo. ¿Cómo? Ahora vamos a ver, paciencia. Pero hay que reparar el mundo. Y no nos olvidemos, venimos de hablar de Yutes Kislev, 19 de Kislev. Y venimos de hablar de que Yutes Kislev es el día de la liberación del Alter Rebbe y tiene que ver con la liberación del Hasidismo. Y tiene que ver con la liberación y la venida de Moshiach. Porque el Hasidismo tiene que ver con la venida de Moshiach, esto es lo que nos dijo el Baal Shem Tov, de Kishiafutsuma y Noseja Jutza, cuando se esparzan tus manantiales hacia afuera y hay todo un nigun, una melodía muy linda sobre esta canción, sobre esta frase. Muy bien, entonces vemos que Moshiach está relacionado con Hasides, muy bien, esto es Yutes Kislev, Hasides es una redención, y la venida del Moshiach está relacionada con un tikkun, con una reparación, que esa reparación, no quebrar, esa fue la salida de Egipto, esa reparación afecta a todo el mundo, afecta al universo entero, afecta a los no judíos también, en forma de tikkun, de reparación, no de quebrar, en forma de reparar, y tiene que ver con Yutes Kislev, con Hasides. Vamos a ver, ¿cómo es esto? El Rebbe explica así. La redención de Egipto no fue una redención plena. ¿Por qué fue diferente de lo que será la redención futura? No fue una redención plena, porque todavía la presencia de Dios estaba en exilio, estaba oculta, y por lo tanto generó en Egipto ser quebrado, ser quebrado. Es verdad, también generó que ellos reconozcan que existe el nombre Abaye, que trasciende la creación, etc. Pero la única forma que ellos tenían de llegar a esto era a través de ser quebrados. La redención futura, el mundo se va a refinar. Como dice el Alter Rebbe en el Tanya también, capítulo 36, el mundo material y el cuerpo se van a refinar. Este es el tikkun, se va a reparar. Y esta reparación va a hacer que la naturaleza misma muestre y enseñe que hay algo que trasciende la naturaleza. El nombre de Elohim mismo muestre y exprese el Shema Abaye, el nombre Abaye. Muy bien, de acuerdo a todo esto, vamos a entender todo lo que preguntamos sobre el 19 de Kislev y el Alter Rebbe y la carta que el Alter Rebbe le escribió a estos grandes rabinos, hablando específicamente de los ojos de los ministros y los pueblos. Todos dijeron qué maravilloso y todos dijeron de Dios, de Abaye, me Abaye Haisadois. Esto es un salmo. Hiniflas Beineinu. De Dios ocurrió todo esto, del nombre Abaye. Los no judíos, los rusos no judíos en esa época de la liberación de la Terre, ellos reconocieron que todo esto vino de Abaye.
Entonces vemos una clara conexión entre la redención de Egipto, la redención futura y la redención del Alter Rebbe. Es la revelación del nombre Abai, las maravillas del mundo que se ven en la naturaleza misma. Vamos a ver. Por eso el Alter Rebbe enfatiza en la carta que las naciones del mundo, la gente, vieron esto que fue maravilloso y dijeron, esto fue maravilloso, etcétera. El hecho de que la redención del 19 de Kislev fue una preparación y una introducción y algo similar a la revelación futura, como explicamos varias veces ya hoy, esto se expresa en adición a hacer una redención del Alter Rebbe, una redención de Hasides, sino que también y principalmente, dice el Rebbe, ¿cómo se ve que la redención de Yutes Kislev fue una redención similar a la redención futura? Se expresa en que las naciones del mundo entendieron la grandeza del nombre de Dios y se santificó en público el nombre de Dios a los ojos de todas las naciones. En este caso era la gente de Rusia, perdón, pero era el lugar donde vivía el Alter Rebbe, a eso se refiere. Al punto tal que dijeron, esto vino de Avaye, los no judíos rusos, mismos ellos que los pusieron en prisión, los mismos que pusieron en prisión al Alter Rebbe, ellos mismos reconocieron hay algo que trasciende la naturaleza. Con este hombre Alter Rebbe, este Rabbi Shimon Zalman de Liadi, hay algo especial. Este no es un rabino más, este no es un tipo común, hay algo que trasciende la naturaleza alrededor de esta persona. A tal punto que la pena del Alter Rebbe era, por rebelión al imperio ruso, la pena de muerte. Y el Alter Rebbe terminó saliendo con grandes honores de la cárcel. Ahora bien, esta es la explicación de por qué el Alter Rebbe incluye en el texto de su carta una referencia a no judíos. Repito, porque la redención completa, final, absoluta con Mashiach, está relacionada a la redención de Egipto y está relacionada a la redención del Alter Rebbe, que es una redención no solamente del Alter Rebbe, sino de Hasides en general. Y sabemos que cuando todas las enseñanzas hasídicas se esparzan por todo el mundo, esto trae la redención final. Y toda una conexión entre todos estos componentes. La redención de Egipto fue de una manera muy particular. Egipto tenía que reconocer al Shema Valle, el nombre trascendental de Dios. Egipto tenía que reconocer cómo Dios trasciende la naturaleza. Esto mismo ocurrirá en el futuro por venir, la redención del futuro por venir, donde toda la carne, todos vamos a ver, todo significa judíos y no judíos, que Dios trasciende la naturaleza. Pero hubo una diferencia entre Egipto y la redención final. Egipto fue a través de quebrar, romper con Egipto, hasta que reconocieron. La redención final es reparar. ¿Cómo es esa reparación? Esto es lo que el Rebbe lidia y explica ahora. Yutes Kislev, el 19 de Kislev, es un día que se festeja en el mundo jasídico y es un día de fiesta año tras año en el cual se engrandece y se santifica el nombre de Dios, etc. Es decir, que en adición a que para los judíos que conocemos el 19 de Kislev, que estudiamos las enseñanzas hasídicas, es un día especial en donde en público se eleva el nombre de Dios, también tiene una influencia sobre los no judíos. 19 de Kislev, como dije en la introducción, el Rebbe solía hablar del tema no judíos en el 19 de Kislev, con miles de hasidim y grandes rabinos escuchándolo, y el Rebbe hablaba de los no judíos. Tiene una relación con los no judíos también, Yutes Kislev, por cuanto vemos que el Alter Rebbe escribe en su carta respecto de los no judíos en un día tan especial, una carta que fue escrita para el 19 de Kislev, por la liberación del 19 de Kislev. Ahora bien, en adición a que lo que escribe el Rambam, por eso puse acá abajo, el texto del Rambam está recortado, porque ahora no estamos estudiando la profundidad de todo lo que dice el Rambam, pero en adición a entender y difundir lo que dice el Rambam, es decir, que Dios le ordenó a Moisés Rabbeinu que obligara a todos los habitantes del mundo a aceptar los mandamientos, los 7 mandamientos, y que todo aquel que los acepta es parte de los Hasid y Humos Oilam, es de los piadosos, parte de los piadosos de las naciones, y tiene que ser porque lo acepta los preceptos porque Dios los mandó
en la Toira y nos informó a través de Moshe Rabbeinu. En adición a esto está escrito en el Rambam. Esto es algo, digamos, conocido. No es necesario que el Rebe nos venga a enseñar esto porque está en el Rambam. El Rambam te lo enseña. En adición a esto, que hay que difundirlo, conocerlo, etcétera, tiene que haber un esfuerzo para difundir entre las naciones del mundo la emuna, la fe en la unicidad de Dios, en que Dios es uno solo. Y esto se expresa justamente en el Shema Vaye, en este nombre de Dios que trasciende la naturaleza. El Rebbe no profundiza sobre esto. Lo único que hace el Rebbe es decir, anda a estudiar la segunda parte del Tanya, Sha'ara Ihud Be'emuna, el portal de la unicidad y la fe. Que de hecho, mi adaptación, humilde adaptación del Tanya, que se llama Tanya para Todos, la segunda parte, que es el portal justamente de la unicidad y la fe, está en la aplicación Bnei Noyaj. Está ahí en los estudios. Se puede leer todos los capítulos, son 13 capítulos, 12 más uno, no importa, la introducción y 12 capítulos, para entender, por lo menos tanto cuanto se pueda, qué significa la unicidad de Dios, en qué consiste la fe en Dios. Entonces, lo que el Rebbe está diciendo es, Hasides, ¿qué es el mundo hasídico? ¿De qué se trata Hasides? Por lo menos Chabad. Los otros mundos hasídicos, ahora no sé y no vamos a discutir eso tampoco ahora. Pero ¿de qué se trata Hasides Chabad? Hasides Chabad se trata de Hashem. Y Hashem es uno. De que Él es uno y lo único que hay es Hashem. Eso es Hasides Chabad. Eso es. De eso se trata. ¿Y cómo se expresa esto? Se expresa a través de entender y conocer justamente el nombre que llamamos Abaye, el Shem Abaye. Este nombre que fue, es y será, y que es tan profundo y tan importante, y el tetragramatón y bla, 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 con todo lo que signifique, eso es Hasidus Chabad. La explicación de este nombre, entenderlo, cómo se puede percibir acá abajo, cómo vivimos nosotros nuestra vida frente a Dios, qué quiere Él de nosotros, cuál es su voluntad, cómo servirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto girando en torno al conocimiento de Dios. Si en la época de Moshiach, y el Rambam lo dice también, que la ocupación de todo el mundo, y todo el mundo significa judíos y no judíos, en la época de Moshiach será entender y conocer a Dios, y Hasides es entender y conocer a Dios tanto cuanto podamos. Entonces, evidentemente están relacionados. Hasides es, en otros lugares mencionado, no en esta charla, Toirose Shel Moshiach. Es la toira del Moshiach. Es decir, es aquello que nos permite acceder a algo como si fuese una gota para probar, como quien le pone el perfume, pone una gotita para ver si le gusta el perfume. Bueno, acá pasa lo mismo. Hasides es una gotita de lo que vamos a estar estudiando cuando venga Moshiach pronto en estos días. Esto es Hasides Chabad. De eso se trata. Y esto no lo va a estudiar solamente el judío, lo va a estudiar el no judío también. Esto lo dice el Rambam claramente. Bien, entonces, dice el Rebbe, Yutes Kislev y la carta del Alter Rebbe, en donde él incluye a los ojos de los ministros que no eran judíos y los pueblos que no eran judíos, que todos dijeron esto es maravilloso, etc. ¿Por qué el Alter Rebbe incluyó esto en la carta? Porque su liberación fue una liberación de Hasides, no solamente de él, sino de Hasides en general. Y Hasides es traer a Moshiach. Y traer a Moshiach que es que incluso los no judíos entiendan el Shema Bay, como lo vimos en Egipto, respecto de la salida de Egipto. Bien, un punto más. El Rebbe no termina acá. En adición a que hay que publicar y que sea conocido, etcétera. Esto que dijimos del nombre de Dios y que lo único que hay es Dios y es la única existencia verdadera. En adición a todo esto que dijimos, hay un punto más, que es, en mi humilde opinión, fantástico, en la forma en que el Rebbe entiende las leyes de Bnei Noach. Y es un punto importante, esto que voy a decir ahora, fundamental, a entender entre la diferencia de lo que es aceptable y lo que es deseable. No es lo mismo. Aceptable y deseable son dos cosas diferentes. Vamos a ver. Dijimos anteriormente que la liberación de Yutes Kislev, 19 de Kislev, del Alter Rebbe, etc., tiene que ver con la venida del Moshiach, ya explicamos, la liberación de Hasides, y esto tiene que afectar también a los no judíos. Por eso el Alter Rebbe lo escribe, a los ojos de los ministros y pueblos, etc. Todo esto está basado sobre esta frase de la carta del Alter Rebbe.
los no judíos también tienen que estar involucrados en la venida del Moshiach. No es un problema de los judíos nada más. Y por supuesto, no es que el Alter Rebbe inventó esto, está basado en el Rambam, como mencionamos varias veces, que es una mitzvah, y el Rambam lo trae acá abajo, en este texto que está acá abajo, es una mitzvah publicar, que todos sepan, perdón, que hay mandamientos, 7 mandamientos con sus ramificaciones, etc. Y esto está basado en los versículos de Ishaya, de Tzfania, que va a haber toda la carne que Dios habló, que la boca de Dios habló, que todos vamos a servir juntos al nombre de Abai, etc. Bien, pero no termina ahí. Un paso más en detalle, en general es todo lo mismo y podríamos incluso terminar ahí, pero no lo vamos a hacer. Un paso más de detalle, hay que entender que Dios es uno. Como dijimos antes, el Rebe no profundiza sobre este asunto en esta charla, porque no se puede enseñar todo momento. Tendría que hablar durante horas y horas y horas y horas y no se puede. El Rebe dice, anda a estudiar Shara Hijo de Emuna, anda a estudiar la segunda parte del Tanya. Ok, perfecto. Pero ¿cómo se llama la segunda parte del Tanya? Emuna, por un lado, fe, Shara Ihud, hay un Dios. No son varios, es uno. Vamos al texto de adentro porque es extremadamente humildemente, a mí me parece humildemente muy interesante. El Rebbe escribe así: a pesar de que hay varias opiniones que dicen que Bnei Noyaj solamente tienen prohibido avoida zara, idolatría literal, y no tienen prohibido lo que se llama shituf. ¿Qué quiere decir shituf? Shituf viene de la palabra asociación. Shituf quiere decir asociación. Shutaf es un socio. Shituf es asociación. Hay opiniones, acá hay notas, no vamos a entrar en las notas, simplemente el Rebbe dice, no, mira acá, mira allá, etcétera, no lo vamos a hacer ahora, pero hay opiniones que dicen que Bnei Noyaj no tienen prohibido Shituf. ¿Por qué el Rebbe se metió en este problema, por así decir? Porque acabamos de decir que Hasides es sobre que Dios es uno y trasciende la naturaleza y bla, 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 Shara Ihud, la unicidad de Dios, etcétera. Para Bnei Noyaj pueden rezarle, según algunas opiniones, a otra cosa asociada a Dios. Decir que hay otro Dios, no, esto no se puede. Eso es avoidazara, idolatría, pena de muerte que hoy en día no se aplica, etc. Pero decir que, ven a ver, tiene un socio, los ángeles, esto, lo otro, hay opiniones que sostienen que no está prohibido para Bnei Noach. Entonces toda la sige, toda la charla se cayó al tacho. Porque dijimos que los no judíos tienen que reconocer que Avaye y que hay uno y que se trasciende y bla, bla, bla. Pero en realidad pueden no reconocerlo y no están haciendo nada mal, según algunas opiniones. Y acá donde Rebe explica, en mi humilde opinión, fantástica la explicación, simple y fantástica. ¿Qué quiere decir? Obviamente, perdón, antes de ir adelante. Por supuesto, y esto se desprende de lo que yo dije antes, pero prefiero decirlo claro. Así como hay opiniones que dicen que Bnei Noyaj pueden creer en Dios más otra cosa, no como Dios, sino que asociado a ángeles, esferas celestiales, qué sé qué porquerías, por supuesto que, por el contrario, hay opiniones que dicen que no, que está totalmente prohibido, incluso para Bnei Noyaj. Acá no estamos discutiendo judíos, estamos discutiendo no judíos. Hay opiniones que dicen que está prohibido shituf, asociación. Shituf es con F, al final F de fantástico. Shituf, asociación de Dios con otra cosa. Está prohibido para Bnei Noyaj también. Están esas opiniones. Pero incluso, y acá viene la cosa que el Rebbe explica, incluso de acuerdo a las opiniones que dicen que shituf para Bnei Noyaj, es decir, que un no judío asocie a Dios con otra cosa, con un ángel o con alguna criatura celestial o lo que sea, no está prohibido, incluso de acuerdo a esas opiniones. La cuestión es que no está prohibido, pero sin lugar a dudas es obvio, dice el Rebbe, que si un no judío puede negar Shituf, puede negar plenamente que Dios está asociado a otra cosa, hasta que llegue, por lo menos hasta cierto punto, dice el Rebbe, a un reconocimiento de la unicidad divina y que no hay ninguna otra cosa excepto Dios, esto le
permitirá aumentar en su cuidado y embellecimiento de los otros 7 preceptos, de los 7 preceptos de Bnei Noach, con todas sus ramificaciones, dice el Rebbe. Y lo va a ayudar también a este no judío, a ayudar a los judíos en sus asuntos. O sea, ¿qué está diciendo el Rebbe? Es fantástico. El hecho de que haya opiniones que permiten que un no judío, por ejemplo, cuando reza, asocie a Dios con otra cosa, yo le rezo a Dios y al ángel Mijoel. Oh, el ángel Mijoel me va a dar esto, lo otro. La verdad, entre paréntesis, sos un tonto. Si pensás que es así, sos un tonto. Porque no te va a dar nada el ángel Mijoel, pero esa es otra clase. Cerramos el paréntesis. Incluso según las opiniones que dicen que eso no estaría mal, no se llama avodah zarah, no se llama idolatría para no judíos. Para judíos se llama idolatría, pero para no judíos no. Incluso ellos están de acuerdo que, mirá, es aceptable, pero no es deseable. Sin duda, si uno puede, como no judío, evitar completamente asociar a Dios con cualquier otra cosa, y solamente creer en Dios, y solamente rezarle a Dios, y solamente agradecerle, pedirle, suplicarle, etcétera, a Dios, pues esto le va a dar, en inglés se dice enhancement, le va a mejorar, acá el Rebbe lo único que dice es moisiv sein, va a agregar, va a aumentar en su entusiasmo, sus ganas, su cuidado de los 7 preceptos de Bnei Noach, junto con todas sus ramificaciones. O sea, acá no se está discutiendo si los cumplís o no. Acá se está discutiendo cómo los cumplís. El Rebbe asume, obvio, esto lo tenés que hacer, anda a cumplirlos. La pregunta es cómo. ¿Lo haces con entusiasmo? ¿Lo haces con ganas? ¿Lo haces con profunda fe y convicción en la unicidad de Dios? ¿Sí o no? Esto es lo que está diciendo el Rebbe acá. Y la forma de que un no judío en el contexto de lo que estamos estudiando, tenga ese entusiasmo, esas ganas, esa convicción, etcétera, es, de vuelta, en el contexto de lo que estamos estudiando, ni siquiera creas en Shituf, ni siquiera creas en esta asociación. Y, un paso más, anda a estudiar Hasides. Anda a estudiar Hasides Chabad, sin duda. Yo no puedo hablar de eh, otras enseñanzas hasídicas. Puede ser que sirvan, puede ser que no sirvan, puede ser que... Ok, no voy a discutir esto ahora. Hoy es una clase sobre Yutes Kislev, 19 de Kislev, la liberación del Alter Rebbe, que en realidad también 19 de Kislev es el día del Yortzeit, del fallecimiento del Maggid de Mesrich, el segundo Rebbe hasídico después de Baal Shem Tov. Pero sin entrar en eso, para no abrir demasiado el campo y profundizar tanto que sea imposible de entender, sin entrar en eso, anda a estudiar Hasides. Y este estudio de Hasides para no judíos, esta profundización en la verdadera unicidad de Dios, en la fe y la convicción de que es lo único que hay, Dios, Él es lo único que hay. Y de vuelta, esto se logra a través de reconocimiento del Shema Valle. ¿Y cómo puede una persona común y corriente, tanto judía como no judía, reconocer y entender, apreciar el Shema Valle? Anda a estudiar Hasides, no hay otra forma. De eso se trata Hasides. De eso se trata el pensamiento hasídico. Es la única forma que hay. Podemos discutir, no lo vamos a hacer ahora, pero podemos discutir, simplemente lo dejo como nota, que hay partes de Hasides que no se aplican a no judíos. Es verdad. Sí, señor. Hay partes de Hasides que no se aplican a no judíos. Principalmente todo lo que tiene que ver con el Nefesh Elekis, el alma divina, dónde está enraizada el alma divina y cómo se expresa eso acá abajo. Ok, eso no tiene que ver con los judíos. Pero ¿sabes qué? Hasides es tan amplio, es infinito, literalmente, es Penimis Toira, lo más profundo de la Toira. Hay tantas cosas que se pueden estudiar, efectivamente, para no judíos, justo eso tenés que ir a estudiar. Hay otras cosas. Y para un no judío, el estudio de aquello que no corresponde estudiar, más allá de lo que dice la Gemara, el Talmud, otra el Rambam, que no corresponde que un no judío estudie Toira, etc. Las partes que no le corresponden, más allá de que eso está mal, no le va a agregar nada en su servicio a Dios, porque está estudiando algo que ni siquiera le está hablando. Pero todas las partes de Hasides, y son más las que se pueden estudiar, las que se deben estudiar, lo que el Rebbe está diciendo es, anda y estudialas, porque esto te va a dar
te va a permitir cuidarte y te va a embellecer tu observancia de los 7 preceptos y todas las ramificaciones. Y esta es la razón por la cual en toda esta carta, etcétera, el Alter Rebbe incluyó a los no judíos. Ellos también, los no judíos, vieron con sus ojos, acá está, vieron con sus ojos, los ministros, los pueblos, etcétera, que Dios hizo grandes maravillas y dijeron, esto salió, acá me falta de, no me Havaye, acá va un nombre de Havaye en el Salmo, me Hashem Aisazois, Hiniflas Beinainu, de el nombre de Havaye salió todo esto es una maravilla, ellos vieron que en adición a la naturaleza y a las leyes de la naturaleza, existe algo que trasciende esas leyes, trasciende por completo la naturaleza, y la naturaleza per se, en sí misma, no tiene ningún gobierno por sobre nada de lo que esté relacionado con Dios, con Yiddishkeit, con judaísmo, etc. Y esta es la revelación de la unicidad de Dios en el mundo. Y esto lo van a percibir absolutamente todas las personas, que la naturaleza misma trasciende también la naturaleza. El nombre de Elohim y el nombre de Havaya, al fin y al cabo, son una sola cosa. Y esto lo vamos a ver cuando llegue el Mashiach pronto en estos días, en donde todos vamos a decir, como termina diciendo en la carta del Alter Rebbe, dijeron sobre esto, Me Hashem Aisazois, de el nombre de Havaye, justamente, como Dios trasciende la naturaleza, fue todo esto, Hiniflas Beinainu. Es una gran maravilla a nuestros ojos. Este es el final de la charla del Rebbe. Por supuesto que hay más, y hay detalles, y hay notas, y notas de las notas, etcétera, pero me pareció que era importante, interesante entender esta cuestión del estudio de Hasides para no judíos, etcétera. Vamos a las preguntas, veo que hay bastante. Un segundito en YouTube y después pasamos a las otras preguntas. Un segundito. Uy, eh, un segundito, buscando. Acá preguntan si los escandinavos son rusos, no tengo la menor idea. No sé. Elisa pregunta, los no judíos, ¿somos comparados con los egipcios? ¿Hashem se nos revela a través de los estudios de Toira por medio de los judíos? Ok, son dos preguntas diferentes. En esta charla se está explicando un concepto de cómo los no judíos a lo largo de todo el mundo tienen que percibir, pueden percibir la presencia de Dios, como Dios es infinito, etcétera. Se está comparando con la historia de la salida de Egipto, pero con una diferencia fundamental. En la historia de la salida de Egipto, la cuestión era quebrar, romper, destruir. En la historia de la redención final, es tikkun, es reparar. Entonces no se los está comparando con los no judíos de la época de Egipto, perdón, para destruirlos de ninguna manera. Es una comparación para explicar la diferencia justamente. César, desde Uruguay. El Baal Shem Tov se encontró con Mashiach y le preguntó cuándo vendría. Si la respuesta del Mashiach incluye al Baal Shem, a los no judíos o no. ¿De acuerdo a esta charla? Claramente. De acuerdo a esta charla, claramente que sí. Cuando incluso, esto es lo que está diciendo el Rebbe, cuando incluso los no judíos conozcan y sepan el nombre de Hashem, Havaye, trasciende, etcétera, ahí viene Mashiach. ¿Ya? 100%. Un segundo. Mayra dice que le mandaron un rezo para tener dinero pidiéndole al ángel Miguel. ¡Ay, Dios santo! No lo leas. Es basura. No sé quién te lo mandó, pero es basura total. El ángel Mijael, según la tradición, es el ángel de la bondad, la misericordia y el liderazgo espiritual del pueblo de Israel.
Bobe Maises. No lo hagas, por favor. Pedirle a Dios. Pedirle a un ángel es como pedirle a un tubo, a la canilla que te dé agua. La canilla no te da agua, viene de no sé dónde el agua, yo qué sé, de la central de agua, potabilizadora, etcétera. Canilla, canilla, por favor, dame agua. Eso es pedirle a un ángel. Como si la canilla pudiese decidir si te va a dar agua o no. Por Dios, qué bajo caímos. No digo de Mayra, digo la gente que te lo mandó. No malinterpretes, Mayra, por favor. No lo hagas, no lo hagas. Elisa pregunta sobre el alma divina. ¿Existe un rezo por la mañana del alma? ¿Es prudente para un no judío? No sé qué rezo del alma por la mañana. El único rezo que yo conozco del alma por la mañana es Moy de Ani. Y esto lo puede decir un no judío también. Agradezco a Dios que me retornó. Agradezco frente a ti, Rey eterno, etcétera, que me devolviste mi alma. Eso se puede decir, sí, totalmente. ¿Cómo se estudia Hasides? Hasides se estudia a través de discursos hasídicos, charlas hasídicas. Esto que estamos haciendo se llama estudiar Hasides. Está la segunda parte del Tania, que está en la aplicación, la adaptación, por supuesto, está en la aplicación. Eso es estudiar Hasides. En el canal de YouTube está lleno, hay cientos, literalmente, en plural y un plural grande, de horas de discursos hasídicos explicados. Un segundito. ¿Cuánto falta para venir al Moshiach? Si yo supiese. Hayoim. Hay una historia famosa de la Gemore donde Rabbi Yoshua ben Levi básicamente le preguntó a Moshiach cuándo viene y Moshiach le dijo hoy. Y no llegó ese día. Y cuando Rabbi Yoshua ben Levi se encontró con Eliyahu Hanovi, el profeta Eliyahu, para preguntarle qué quiso decir Moshiach, el profeta le dijo hoy si en tu voz escuchasen. Hayoim bekoilo tishmau, es un versículo en los Salmos. Eh, Preguntan aquí cómo honrar el día de Yud Kislev. Estudiando Hasides, sin duda. ¿Cuál es el salmo que me refiero? Ok, un segundito. Yo con los números soy malísimo, pero ya te lo digo. Ups, me pasé. Salmo 118. Final del 118, versículo 23. Salmo 118, versículo 23. Mi Hashem Aizazoy siniflas beineinu. De Dios ocurrió todo esto, es una maravilla en nuestros ojos. Pregunta Reina, ¿cómo los no judíos podemos emplear la frase haremos y luego entenderemos? Haciendo, haciendo lo que hay que hacer y después estudias, después entendés. Así de simple. Es algo que los malojim, los ángeles dicen. En la Torá, pregunta Claudio, en la Torá se habla los que están allegados a los pueblos de Israel. No sé quiénes son esos. Habría que ver qué versículo es. Pregunta, ay, pregunta Marlene. Si el no judío aprende a reconocer a Dios que trasciende, ¿es su reparación personal y de sus antepasados? No lo sé. Podemos comprender que es como subir escalones de un conocimiento, la unicidad, primero dejar asociados, ¿sí? Y luego tomar a Shem como único y uno. Sí, hay pasos, se puede decir así, pero yo, sí, se puede decir, qué sé yo. No me suena lindo de estar asociado a esos asociados, pero no sé. Ok, vamos, Norma. Hola, Rabino. Pues a ver si puedo hacer la pregunta bien. Creo que son dos, pero se me viene junta, pero no sé. Ok, Vamos a ver si entendí bien. Eh, ok, con lo del faraón fue quebrar, porque no sé, pienso yo como que se fue olvidando o les dejaron de enseñar de que había un ser superior, por decirlo así. Entonces había que quebrar sí. como la El creencia. Rambam habla de eso en las leyes de idolatría, en el primer capítulo. La Ajá, gente se fue olvidando, se fueron dejando de ajá. lado.
Ajá, entonces era como quebrar eso porque pues Faraón prácticamente se aprovechó de eso y dijo yo soy Dios. Ajá. Sí, Y ahora es reparación, reparación de todo el daño que venimos haciendo. Ok, pero ahí va mi pregunta. Entonces significa que en el no judío también está en nuestra alma, bueno, sí, obvio, ¿verdad? Somos de Dios, el conocimiento de Dios, o sea, como un ser superior, o sea, del nombre que Faraón pues dijo, ¿quién es este? En nuestra alma. De entonces, ahí viene, no sé si es la otra pregunta o la misma. Cuando hay una historia ahí de que al bebé se le enseña la Torá, yo no sé si solo al judío o los no judíos también, cuando están en el vientre de la madre, y que luego pues se olvida. Entonces digo, tiene que relacionado con eso de que en nuestra alma también se nos enseña la parte de la Torá que nos corresponde y allí, o sea, cuando ya obviamente nacemos y todo esto, tenemos que reparar, pero empezamos a reparar hasta que entramos en esa conciencia que se nos enseñó. No sé si me enredé, pero no, no no te entendí. enredaste. Momento, momento, momento. Entendí, pero hay que ser claro. Por lo menos a mí me gusta ser claro y sencillo, y a pesar de que a veces no gusta, pero ¿qué va a hacer? Yo dudo, pero casi seguro que no se aplica lo que el Talmud dice, que cuando estamos en el vientre de la madre se nos enseña la toira entera, etcétera. Dudo que se aplique a los no judíos. ¿Por qué? Porque no está hablando, ok, hay que simplemente entender en términos bien sencillos. No está hablando de un feto en el vientre de su madre. La verdad es que el feto en el vientre de la madre, a pesar de que escucha música o escucha las caricias, qué sé yo, pero no aprende toira. No estudia toira, es un feto, es un pobre niño. Por eso cuando sale del feto, no es que podés preguntar, ¿y cuánto es 5 más 5? Y no te contesta, 10. No sabe. Es un feto. Y funciona como. Y cuando sale de la panza de la madre, ya no es un feto, perdón. Es un niño muy chiquitito, muy. Nada, come, bebe, hace sus necesidades y ya está, y duerme. Eso es todo lo que hace. No hace más nada. Ay, pero se olvidó la toira. No, no tenían. La verdad es que no tiene el intelecto, el desarrollo cerebral necesario para aprender nada. No es que la toira, nada. Entonces no es que Dios le enseñó a ese feto, ahora sí, volvemos al vientre, no es que Dios le enseñó a ese feto toira y que de repente se olvidó. Porque yo puedo aprender algo y me olvidé, pero no me volví al nivel cerebral de un feto. Baruch Hashem, conservo la materia gris acá adentro, las cosas que estudié, me olvidé un montón de las cosas, obvio, soy un ser humano, pero no es que de repente porque me olvidé algo, no sé nada. No, no es así. No estamos hablando de un proceso material, físico. No. Estamos hablando de algo espiritual. 100% espiritual. En ese proceso espiritual, yo dudo, y de vuelta, casi seguro, pero no puedo decir no, porque no tengo la autoridad para decir no, que eso no está hablando de no judíos. Eso está hablando de judíos. Eso está hablando de judíos. Entonces no hablemos de un tikkun en donde volvemos a la conciencia que teníamos antes. No, 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 no. Deja todo eso de lado. En esta charla, que de hecho es uno de los asuntos interesantísimos de esta charla, el Rebbe lo que está diciendo es, en ese tikkun, en esa reparación, no necesitamos destruir y quebrar a los no judíos para que venga Moshiach. No, eso no es la boida. El trabajo no es ese. Vamos a matar a todos los no judíos del mundo, quedamos solamente los judíos y ahí viene Moshiach. No, ¿qué tan loco vos? ¿Que Dios quiere que mates a la gran mayoría de los seres humanos del mundo? ¿Te parece que eso es la bondad divina? Estás re loco. No, 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 no. Bueno, entonces te hago otra propuesta. Otra propuesta. ¿Sabes qué? Ningún judío nunca más hable con un no judío. Y todos los judíos borran todos los videos de YouTube, de todas las cosas. Ningún no judío tiene que ver con nosotros. Nos apartamos, nos vamos a vivir todos a Bnei Brak, a Jerusalén, a donde sea. Nunca más hables con un no judío. Ahí viene Moshiach. No, dice el Rebbe. Tampoco. Ok, pero no los maté. Simplemente no hablo más con ellos. No, no entendiste. Tampoco es eso. Todo lo contrario. Hablale, explícale, contale. Hay un Dios, hay 7 preceptos, hay ramificaciones. Esto se hace así, esto se hace así, etcétera. Que sepan.
que esto es todo, y el Rebbe lo enfatiza varias veces a lo largo de la charla. Veyodu Mitzrayim que ani Avaye, que sepan los egipcios que yo soy Avaye. Y, en los egipcios había que quebrarlos. Sí, pero pará, después el Rebbe trae dos, tres profecías de Ishaya, de Tzfania. La carne va a ver, todos van a percibir, vamos a servir a Dios juntos. Y ahí ves claramente una diferencia entre que en Egipto sí había que quebrar, es verdad. ¿Por qué? No sé, Dios sabrá por qué. Pero había que quebrar Egipto. Y hoy en día no. La voy es otra. Pero no porque volvamos, porque los no judíos vuelvan a la concepción de antes. No creo que tenga nada que ver con eso. No. Muy bien. Vamos con Alma y está un poco tarde. Rabino pregunta, Sí, saludos Rabino, antes que nada. Usted dice que el Alter Rebbe es el padre eh, ¿me ayuda Rabino? Porque se me fue. el Alter Rebbe Hasidismo, fundó el Hasidismo Chabad. Hasidismo. El Baal ¿Cuál Shem es Tov fundó el Hasidismo general. El la Alter del Rebbe fundó el Hasidismo Chabad. Rabino, ¿cuál es la diferencia el hasidismo con, por ejemplo, los askenazís, con los sefardís? Es otra cosa. Así Es muy de, largo para explicar. para Es muy largo para entenderlas. explicar. Ok. Sefaradim, Ashkenazim se refiere al lugar en la tierra, en el mundo, de donde provienen ciertas personas. Sefaradim provienen en general del norte de África o de Siria, Irán, Irak, hay diferentes, no es tan sencillo. Y Ashkenazim provienen en general de Europa, Alemania, Rusia, Polonia, etc. Esto es respecto de lo que son Ashkenazim y Sefaradim. Hasidim son seguidores del movimiento hasídico, ya sea de Baal Shem Tov, ya sea del Alter Rebbe o de otros. Hay otros, Breslev, Vishnitz, Satmer, montones. Esos Hasidim. No Hasidim significa que no son seguidores de este movimiento hasídico y hay otras perspectivas, enfoques del judaísmo que no tienen que ver con el hasidismo particularmente hablando. Eso sería súper, súper en resumen la diferencia entre entre estos términos. Ok, entonces el hasidismo es bien diferente a los sefardíes que nací porque ellos es Es que no de tiene nada que ver, su no tiene lugar nada que de ver una cosa origen, con la otra. y el hasidismo sí es de sabios, ¿no, Rabino? No, 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 no. Esto es como que Algo yo te así. diga, escucha, es más simple. Es como que yo te diga, mira, yo nací en Argentina. Ok, soy argentino. Ok, listo. Hay gente que nació en Uruguay. Ok, ese es un uruguayo. Hay gente que nació en Chile. Oh, ese es un chileno. Muy bien. Tenemos tres tipos de personas: chilenos, uruguayos y argentinos. Buenísimo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, ok, este nació en Chile y habla como los chilenos. Este nació en Argentina, habla como argentino. Este nació en Uruguay, habla como uruguayo. Perfecto. Pero ¿sabes qué? Además, hay gente de izquierda y derecha. Ah, ¿en serio? Sí. Hay gente que, políticamente hablando, le interesa más la derecha, porque la derecha, porque bla, bla, bla. Y hay gente que le gusta la izquierda, bla, 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 bla. Ahí no tiene nada que ver si sos argentino, chileno o uruguayo. Puede ser de izquierda chileno, de derecha chileno, de izquierda argentino, de derecha argentino, de izquierda uruguayo, de derecha uruguayo. No tiene nada que ver. Es tu orientación política. Acá no estoy juzgando que va, que no va, etcétera. La izquierda le hizo mucho daño al judaísmo. Cierro y seguimos adelante con la cuestión. No tiene que ver la nacionalidad con la inclinación política. Son dos cosas diferentes. Ashkenazim y Sefaradim es como, entre comillas, super comillas, nadie malinterprete, una especie de nacionalidad. No es exacto así, pero una especie de nacionalidad. Hasídico o no hasídico es una inclinación, comillas, 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 política de percepción del judaísmo. No de política como los países, de política que este gobernador. No, no, no. Pero sí de percepción del judaísmo. Son dos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Hay Sefaradim Hasidim y hay Ashkenazim Hasidim. No tiene que ver una cosa con la otra. Ah, ok, Rabino, gracias. Muy bien, gente. Está un poco tarde. Espero que se haya entendido. Y si no, siempre pueden repasar, estudiar. Alguien preguntaba cómo se estudia Hasides. Podés repasar esta charla y ahí tenés Hasides puro. Muy bien, gente. Nos vemos, Dios mediante, el jueves que viene.
Gracias. Gracias Gracias. para Gracias. todo.